Bien, hermanos, pues estoy aquí con Jean-Pierre, que básicamente es experto, bueno, de hecho, en la traducción al español del título es como cuidador de la fertilidad, ¿o cómo sería? Bueno, le ponemos profesional del cuidado de la fertilidad. Ujú. En inglés es Fertility Care Practitioner. Ya, Pero o podemos, sí, profesional del cuidado de la fertilidad, sí. Ujú, profesional del cuidado de la ujú. fertilidad. Y que es un tema muy importante porque quiero arrancar con unas, saben que en las sesiones de preguntas y respuestas voy a agarrar también preguntas que me hacen en vía por Telegram o correo electrónico, y quiero leer dos que pueden situarnos en lo que muchos de ustedes están pasando. Voy a dar lectura. Me dice: buenos días, Cristian, no he podido formular correctamente esta pregunta en Instagram Live. Mi esposo no quiere tener más hijos, no acepta diálogo al respecto, cerrado completamente. Yo sé que no puedo tener mentalidad anticonceptiva, no sé qué hacer. Estoy embarazada de mi sexto hijo y tengo miedo de decirle. Dios te bendiga, gracias. Ese es un primer correo. Y la otra, porque si creyéramos que los hombres son los cerrados nada más, Mm. me dice: Cristian, buenas noches. Le escribo, dice el país, voy a tratar de guardar la privacidad de la persona. Espero que lea mi mensaje. Soy un hombre de 30 años de edad, tengo 2 años de casado y con una hija de 4 meses. Mi esposa quiere planificar con métodos anticonceptivos y yo no quiero que lo haga por la ruptura entre la finalidad de unión conyugal y apertura a la vida. Ella no quiere saber nada de métodos naturales, pues tiene mucho miedo de volver a quedar en embarazo. Está cerrada en qué va a planificar con esas cosas que nos separan espiritualmente. Por favor, ¿qué hago? Hace muchos meses no tenemos nuestra unión santa y eso está deteriorando nuestra relación. No tengo paz en estos momentos y así como ella está sufriendo en el corazón, también yo lo estoy. Ora por nosotros, por favor. Entonces, como verán, en un caso es como la cerrazón por parte del varón, en otro caso por parte de la mujer, pero vamos a la primera. El varón que generalmente se cierra porque, digámoslo fácilmente, quiere el placer fácil, ¿va? En este sentido. ¿Qué le podríamos decir por qué pasa esta situación, sobre todo en nosotros como varones, con respecto a la mujer? Mira, yo creo que la clave aquí de cada uno de nosotros es aprender a saber quiénes somos, tanto en la fe con la razón, como hijos de Dios, ¿no? Y también como seres humanos. Como hijos de Dios, primeramente, tenemos que rezar mucho. Por ejemplo, yo le invito a la señora de este matrimonio de 6 niños, ¿no? Sí. Que rece mucho por el esposo, pero también a la misma vez saber que el esposo, el hombre, tiene la genitalidad aquí. O sea, es impresionante cómo todo su sistema del hombre, su primera necesidad, por ejemplo, aunque suene feo, es la intimidad conyugal, es el sexo. O sea, Ahora, pero no es una intimidad conyugal con un animal, que es eso lo que muchos de nosotros hombres no entendemos. Entonces yo le recomiendo a esta persona, a esta señora, que entienda de que existen métodos verdaderos de planificación familiar natural o de paternidad responsable, y esto es en donde la mujer puede lograr identificar su fertilidad, ¿no? Y en este caso, bueno, me estoy refiriendo a este matrimonio que el hombre no quiere, no colaborar, por así decirlo, pero que si ella lo hace, ella le va a decir de buena manera, con cariño, porque yo estoy convencido que la oración y las lágrimas de esta señora por su esposo Claro. le va a hacer cambiar a este señor. Yo estoy convencido, si no, veamos lo que hizo Santa Mónica con su hijo, es que no se cansó
de llorar y pedirle a Dios por su hijo, y se convirtió en un tremendo santo que fue San Agustín. Entonces, pero a la misma vez que ora, que reza, que le llora, lo abraza, le da cariño a este señor para que amolde ese corazón, también tiene que ella, ojalá y pueda aprender esto, ¿no? Existen diferentes métodos, ¿no? En el caso mío y de muchos que son profesionales del cuidado de la fertilidad, que gracias a Dios están en muchos sitios, podemos enseñar que la mujer de una manera precisa y efectiva, porque no es nada aquí de todo a la trampa o sin saber con una verdadera ciencia, porque esto es altamente científico, la mujer puede, ¿no? Y, por ejemplo, algo curioso a los matrimonios es de que con el modelo Creighton les decimos que existe cuando hay una abstinencia para no poder tener más niños, no porque no les puedes comprar el iPhone del año, sino Claro. porque este matrimonio ha discernido por diferentes motivos de salud, quizás a veces también económicos, etcétera, etcétera, que cuando no hay intimidad conyugal en los días de fertilidad, que son muy pocos, ¿ok? Comparado a todo el ciclo menstrual de la mujer, va a haber un efecto luna de miel, porque no se tiene intimidad por unos 5, 6, 10 días, y después se va a experimentar este efecto de luna de miel, que el hombre, que recordemos tiene la genitalidad aquí arriba, va a poder experimentar un gozo en esta intimidad conyugal, como Dios quiera, y van a experimentar las maravillas divinas y maravillas naturales, ¿no? O sea, se puede, se Claro. puede. Yo le aconsejo a ella que lo aprenda. Y aquí es donde entramos al segundo caso, que ahí sí se aplicaría más, porque es ella, de hecho tal cual dice que es la que tiene el temor de quedar embarazada y todo esto. Para empezar, pues vamos a desmitificar un poco, porque ella quiere usar métodos artificiales de anticoncepción, y, y es que hasta en esos tampoco le aseguran. O sea, si ella está tranquila en que pues tiene temor de embarazarse y dice por eso uso anticonceptivos, pues tampoco los anticonceptivos como que te dan una gran seguridad. Pero además empecemos un poquito a desmitificar. Estrictamente el método anticonceptivo, estos cuestiones artificiales, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que...? Porque eso es lo que nunca se les dice a las mujeres generalmente, ¿no? Bueno, en este caso del señor que quiere aprender y la señora no, lo mismo, ¿no? Primero la oración, lágrimas, vaciarse con el corazón este señor a esta señora. Que le va a llegar al corazón, le va a tocar, porque de eso se trata. Tocar el corazón de las personas para que podamos llegar a Dios y para que podamos entendernos en familia, ¿no? Pero estoy más que seguro que las chicas que nos ven, las señoras, me dirán, pero es que Jean-Pierre, tú no llevas un niño en tu útero, bueno, no tengo útero, pero en tu cuerpo, 9 meses, y no sufres los aquí, los acá. Bueno, lo que pasa hoy en día es que no sabemos que existen estos métodos de planificación familiar natural, como el modelo Creighton, como el método Billings y el sintotérmico, etcétera, etcétera, ¿no? No existen y piensan que es, o que solo existe el famoso método del ritmo, ¿no? Que es de contar 7 o 10 días. Bueno, eso no sirve. O sea, ya se los digo desde aquí, esto no es estos métodos de planificación familiar natural, de las cuales ya hablaba el santo Papa Pablo VI, ¿no? En su encíclica Humanae Vitae. No, existe una ciencia. Es más, en mi caso personal, yo no soy ginecólogo, porque muchos piensan que soy ginecólogo cuando empiezo a hablar esto de fertilidad. No lo soy. Me hubiese encantado quizás en cualquier momento haberlo estudiado. Pero yo soy ingeniero. Y estoy encargado de ver estadísticas, datos, qué haces por aquí, que la ciencia por aquí, que tienes que... Entonces, cuando yo leo y me empiezo a enterar del modelo Creighton, de esto de la naprotecnología, etcétera, etcétera, en lo personal, y siempre lo digo, la mandíbula se me cayó al piso, Cristian, por
por más de 40 años de estudios científicos que Claro. existe. Está el doctor Thomas Hilgers, que aparte que es un genio, ¿no? La razón, es un genio, el tipo aparte es un excelente ser humano, pero también es un hijo de Dios, que ama mucho a Dios. Pero la ciencia que hay detrás es impresionante, o sea, es que es impresionante, Cristian. Aquí no es nada de que a uno se le ocurrió ayer y que mañana la sacó 2, 3 hojas de, Claro. de eso. No. Aquí hay un estudio exhaustivo. Por ejemplo, los doctores Billings hicieron también un estudio exhaustivo de todo lo que es esto de la mucosidad cervical. El doctor Erik Odeblad en Suecia y muchísimos otros, en donde el doctor Hilgers lleva este estudio de los doctores Billings a un nivel ya de la ginecología y la obstetricia. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos ginecólogos y obstetras allá afuera que prescriben estos anticonceptivos hormonales por razones médicas. Y mucha mujer dentro de un matrimonio se excusan por esas razones médicas para tomarlas, para no decirle, por ejemplo, al esposo, oye, es que no quiero ya tener más niños, pero por razones médicas tengo que tomarlas. Bueno, la verdad que es esto de los anticonceptivos hormonales, yo en lo personal lo noto que es diabólico, y por 2 aspectos. Número 1, son abortivos. Bueno, de hecho, antes de que digas, has dicho un elemento que no está de más mencionarlo. O sea, dices, esta mujer que los agarra por otro tipo de sintomatología, etcétera, pero en el fondo realmente lo quiere usar para no tener hijos. Pero no se lo dice. Es decir, de entrada es bien común poner que el anticonceptivo rompe totalmente la comunicación, ¿verdad? Dentro del matrimonio. E inclusive cuando el varón lo pide, precisamente por eso, o sea, tú tienes ganas, yo tengo ganas, pues a las de 3, ¿verdad? O sea, ya no es ni cómo te sientes, no, o sea, se rompe totalmente la comunicación, pero bueno, también hay cuestiones físicas que dices son abortivos. Sí, lo que tú estás diciendo es claro, es más, como paréntesis, volvemos al caso del hombre, que su primera necesidad es el sexo, en cambio, bueno, la genitalidad, la intimidad conyugal, la mujer, por su primera necesidad es el afecto. O sea, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre engaña, engatusa, convence a la mujer para que tome esta porquería para él solo satisfacerse. Claro. Mejor dicho, se masturba con su mujer. Totalmente. ¿Okay? Esa es la realidad. Ahora, que inclusive físicamente también la mujer necesita su espacio para llegar a un tipo, o sea, nosotros nos encendemos así. La mujer no, la mujer es muy lenta y necesita todo, ¿no? Entonces, pero como este ya quiere, nuevamente tiene en su psique, tiene esto, ya quiere, sé que mi esposa está tomando esto, claro, y quiero tener intimidad. Bueno, volviendo a este tema de las razones médicas, ¿no? Y no solamente eso, sino incluso aquellas que lo toman esta anticoncepción hormonal, que no solamente es pastillas, puede ser la inyección, el dispositivo intrauterino plástico, el parche, el Nuvarin, es un anillo que también se ponen las mujeres. Volvemos nuevamente a qué son estas cosas, ¿no? Y ese es el meollo, ¿no? Siempre hay que preguntarnos qué son, qué somos, quiénes somos. Bueno, ¿qué son estas cosas? Son hormonas artificiales, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo de qué pasa si al carro tuyo, en vez de ponerle aceite de motor, le pones aceite de cocina. Claro. O sea, es que se va a malograr. Entonces, ¿qué pasa si a una mujer le das estas hormonas artificiales, estas hormonas fake, como que está de moda esto de lo de fake news, estas fake hormones en inglés? Y no solamente eso, se los das en un momento que no es el adecuado. Pues es que hay muchas mujeres que se han muerto, hay muchas mujeres que tienen cáncer. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que es incluso más maquiavélico, es de que no curan nada. En México le dicen los chochos, ¿no? Es una pastilla que no cura nada.
es que no cura nada, empeora. Un ejemplo, ¿no? Es un tipo de engaño tu cuerpo, Es ¿no? un O sea, engaño. Y no solamente eso, es tratar el síntoma, pero no la enfermedad. Claro. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres, en el caso de mi esposa conmigo, nos la prescribieron por problemas de infertilidad, aunque suene irónico. Es una estupidez, o sea, es que piensan que es la pastilla mágica, ¿no? Entonces, estas hormonas artificiales es que causan cáncer, muerte, y es como, por ejemplo, cuando te cortas. Si tú te cortas, lo curas, te lavas, desinfectas eso y de ahí te pones la curita. No, estas hormonas artificiales son la curita en vez de curarla. Solamente es el parchecito para que no se vea y ya, ¿no? Pero lo más maquiavélico es lo que decíamos, ¿no? De que son abortivas, mejor dicho, no le decimos a Dios, queremos procrear contigo, queremos unirnos contigo, ¿no? Lo que, por ejemplo, San Juan Pablo II decía, que el matrimonio en su intimidad conyugal pueden ser esta sagrada familia, esta Santísima Trinidad. No. O sea, cómo en todo esto lo que él hizo de la teología del cuerpo puede llegar a tal punto en que en una unión íntima, conyugal, como debe de ser, pero siempre donándose al otro, teniendo en cuenta el no pensar solo en satisfacerme, sino en llegar a una unión, como tú decías, pues que esta mujer no se excita tan rápido como el hombre, pero no solo eso, sino sabernos dignos de que con Dios podemos ayudarle a procrear. Claro. Este tema de que hablaba Papa Pablo VI en lo unitivo y lo procreativo, ¿no? Entonces, cuando tú, de una manera egoísta, de una manera soberbia, que ese fue el gran pecado de Adán y Eva, la soberbia, quererse sentirse como Dios. O sea, yo decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero tener familia porque tú no vales nada para mí. Dios, tú a ti no te metas con ella. Es que es ilógico. Es ilógico como a Dios en nuestra cama, este matrimonio en su cama, aunque suene así, que es uno de los altares, Claro, es un altar. es un altar, como en nuestra cama, pues le decimos a Dios, salte de aquí, vete. Pues eso es diabólico. Claro. Eso es diabólico. Entonces, pero, a ver, lo que estamos hablando de las hormonas artificiales, del por qué tenemos que unirnos con Dios, siempre pensando en la procreación, no es para amargarles la fiesta a este matrimonio en la intimidad conyugal, antes por lo contrario, para que esa intimidad conyugal sea plena. Y es que también hay una cuestión de que yo a veces pongo el caso en el aspecto litúrgico, ¿ah? Porque no recuerdo qué cardenal habría, no sé inclusive si fue Ratzinger, que mencionó que si Marcel Lefebvre hubiera visto una misa del Novus Ordo bien celebrada, no habría hecho la división que hizo. Entonces, en el sentido de que yo a veces le digo a las personas, tenemos que reconocer que probablemente nunca hemos ido a una misa bien celebrada. Por lo tanto, siempre el concepto ya de misa está en los mamarrachos que a veces hay de abusos litúrgicos y todo eso. Entonces, yo trasladando esta parte, esta analogía, yo digo a veces, quizá puede sonar fuerte, pero matrimonios que tienen 20, 30 años quizá nunca han tenido una relación sexual plena. O sea, es que ellos mismos se han mediocrizado con las obras de relaciones sexuales o las miserias, pero en realidad nunca se han preguntado si hay mayor plenitud, o sea, si simplemente es una cuestión de desahogo físico, etcétera. O sea, y eso sería una buena pregunta que pudiera estar quedando, o sea, darte la chance de decir, posiblemente yo nunca como pareja hemos tenido una relación sexual en donde al término no solamente haya plenitud física, psicológica, espiritual y eso, porque también hay una cuestión que lo mencionaba, lo hablamos un poquito el día de ayer, de cómo inclusive la parte de estos anticonceptivos o estas hormonas artificiales cambian demasiado la parte del humor y de la percepción de la mujer, no solamente en el aspecto, vamos a decir, emocional,
de que se pueden muy irritables, algunos hasta depresivas, sino me decía un sacerdote que es muy apegado a la causa pro vida, que el, el aspecto del olfato en la mujer empieza a cambiar y dice que ya le es más difícil poder detectar las partes de hormonas que atraen del hombre. Que, o sea, que le afecta hasta en el aspecto de la perceptibilidad del olfato, que es fundamental. Entonces, por eso, una mujer que usa anticonceptivos, si hay algunas que ya ni siquiera sienten atracción para con su esposo, también viene por ahí. O sea, es una cuestión psíquicos, psicológico, porque en realidad nosotros estudiamos, separamos el cuerpo, la parte emocional, la parte espiritual a forma de espíritu, pero nosotros somos una totalidad en ese sentido y está conectado ahí. Pero a partir de esto, y ya brincando a la parte del modelo Creighton, eh, yo en realidad tengo poco de lo que conocí el modelo Creighton. Lo que yo promovía era el método Billings y lo sigo promoviendo, me parece bien. Pero hay una particularidad que personalmente creo que es la que más veo que aporta el modelo Creighton. Te mencionaba el día de ayer de que esta frase que la escuchaba yo en medicina: no hay enfermedades, hay enfermos. A lo que se quiere referir esta frase es de que una gripe, si a los dos ahorita nos da una gripe, no, o sea, la gripe es la gripe, punto. Pero la manera de tratar es tan diferente porque tú quizá tienes más altas las defensas, yo menos, yo tengo quizá problemas hasta de diabetes, tú no, tú tienes de hipertensión y todo eso. Entonces, y lo que he visto en el modelo Creighton, que al ser individual, o sea, no somete una cosa en general, sino que es particular. No sé si nos puedes hablar de esta particularidad que tiene el modelo Creighton, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero algo que no quiero que se me pase es esto Sí. de lo que mencionabas. ¿Cuántos matrimonios quizás no hayamos tenido una intimidad conyugal como Dios quiera? Yeah. ¿No? O cómo nos hemos donado enteramente a nuestro cónyuge como Dios quiera. Y me hace recordar un muy buen libro que se llama Sexo como Dios manda. Te comentaba sobre este libro de un fraile polaco. Él se llama, su apellido es Knotz, Knotz, y habla de todo esto, ¿no? Del preludio, de cómo esta intimidad se puede desarrollar como Dios quiera, ¿no? O sea, cómo en la cama, en el altar de nuestro hogar, podemos llevar al Señor, pero siempre y cuando un hombre con una mujer haciendo una sola carne, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, ojalá los que nos vean y lo puedan conseguir, está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Ahora, con respecto a lo del modelo Creighton, ¿no? Como te decía, el doctor Hilgers lleva el estudio que habían hecho los doctores Billings, los creadores del método Billings, a un punto en donde el doctor empieza a darle una estandarización, una terminología a esta mucosidad cervical, que es la que se basa todos los métodos de ovulación a través de la mucosidad cervical, como el Billings, el modelo Creighton. Entonces le da una codificación, un lenguaje estandarizado, y este lenguaje estandarizado de números y letras lleva a tal punto en que el matrimonio o la mujer soltera que lo aprende, o incluso puede ser la mujer casada que lo puede aprender ella sola, lo aprende, se grafica. Aquí, por ejemplo, tengo, no sé si se, Yo creo si que se alcanza. se puede ahí ver. Sí, se ve. Es una graficación, ¿no? Con estampillas y números y letras de los diferentes marcadores biológicos que la mujer tenga. Y tú mencionabas algo muy importante, que existen los enfermos, o sea, existe una mujer. Y cada mujer es diferente, ¿ok? Dios nos ha hecho, o sea, totalmente diferentes, ¿no? Que nos parecemos, ¿no? Unos tienen ojos verdes igual que yo. Ya. Mentira. Pero en fin, ¿no? Todos nos parecemos, pero somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, esta mujer traduce lo que ella observa, por ejemplo, cómo está su menstruación, cuántos días de sequedad tiene después de la menstruación,
cómo están sus días de mucosidad cervical. Se puede identificar, le comentamos, lo decimos como el día pico, ¿no? Que es un gran indicador de cuándo una mujer va a ovular. Después, cuántos días pasan después de este famoso día pico, si es normal, si no es normal, cómo está el ciclo de mucosidad, cómo está el grado de mucosidad, porque a la mucosidad cervical con el modelo Creighton se le da una codificación, una numeración y de acuerdo a una numeración, a un valor, a un score de la mucosidad cervical, se puede identificar, por ejemplo, si la mujer está padeciendo de infertilidad, si tiene quistes en los ovarios, si por ahí tiene endometriosis, que bueno, ya eso es, también hay, viene lo de la parte médica, ¿no? De las observaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es que las personas que nos están viendo, la mujer que nos está escuchando, es que con el modelo Creighton graficas todo el ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual empieza con el primer día del sangrado y avanza hasta el último día antes de la siguiente menstruación. Entonces, ¿qué es lo que ve en esa mujer y cómo lo traduce? ¿Cómo lo pone en esta gráfica de la cual le enseñaba? ¿Para qué? Para que esta mujer, primeramente, sepa quién es ella. Claro. O sea, ¿quién es esta mujer? ¿Soy fértil? ¿Soy infértil? Y de acuerdo a eso, esta mujer, si está casada, y si todavía no está casada, está viviendo en comunión, en unión libre, ojalá se pueda casar, por favor, sepa con el esposo cuándo son fértiles y cuándo no. Y ellos decidan. Algo que suena chistoso, pero yo siempre les digo a las personas que les enseño es que ni yo ni la iglesia somos policía de cama. Claro. A nosotros no nos interesa que hagan en la cama. Lo que sí nos interesa es que sepan cuándo son fértiles y cuándo no. Y de manera precisa, ¿eh? O sea, aquí no hay nada la chapuza, no, aquí es de manera precisa. Pero aparte, que es algo, a mí en lo personal, me llamó muchísimo la atención y me hizo cometer esta locura de ir a aprender el modelo Creighton, fue de que, además de saber cuándo soy fértil y cuándo no, puedo descubrir qué me está pasando ginecológicamente y reproductivamente. ¿Qué está pasando? Un ejemplo. Mucha mujer, lastimosamente, logra, por la bendición de Dios, concebir, pero viene un aborto natural. Y un aborto natural, casi el 95% de los casos, se puede ayudar a sostener este embarazo a través de un apoyo hormonal. Este apoyo hormonal es a través de la hormona progesterona, de una manera, tomarla de una manera bioidéntica, a través de cápsulas o de inyecciones. Pero no solamente eso. Pero aquí solamente para aclarar, porque hemos hablado de los anticonceptivos como hormonas artificiales. Aquí el punto es, no estamos hablando de hormonas artificiales. Son bioidénticas, ¿ok? Bioidénticas, naturales. Es más, algo chistoso. Yo sé que tú amas a México, mi esposa es de México y ustedes son, pero México y vivo México y vivo México. Algo chistoso es que hay unas cápsulas de esta hormona bioidéntica, progesterona, que viene de camotes mexicanos. O sea, ahora no vaya ahora usted, señora, a ir a comer camotes mexicanos y vaya a la Michoacana o no sé a dónde a comprarlos. No, o sea, pasan por un proceso, etcétera, etcétera, y un proceso químico, pero sin agregarle cosas. Algo, fíjate que, y quiero que la gente entienda esto de las hormonas artificiales, es algo sencillo, mira. Ni tú ni yo podemos patentar el agua, ¿correcto? Claro. Ahora, bueno, para como andamos ahorita en las cuestiones, podría... Pero el agua natural de un lago virgen, por así decirlo, que tú agarras y vas y lo embotellas, no puedes venderlo. ¿Okay? Pero si tú al agua le metes, no sé, un poquito de tajín con limón y lo licúas y le pones azuquita o salsita alrededor y lo llamas como tú quieras, ya tú lo puedes vender. Eso es lo de las hormonas artificiales, que le agregan químicos para sacarle su composición química natural y agregarle para que lo puedan vender por el dinero.
porque son trillones de Claro. dólares. O sea, eso es algo increíble, ¿no? Pero eso es un paréntesis. Pero volviendo a esto de esta señora, esta mujer que pues perdió perdió y ganó un hijo. ¿En qué sentido? El Señor se lleva esta nueva vida que le deben de poner nombre, ¿ok? No es un ángel, no es un ángel, no es tu hijo que está en el cielo. Es tu hijo o tu hija que está en el cielo, ¿ok? Que está rezando por ti, pero Dios quiso que pasara. Pero a la misma vez, porque no es solamente la fe de estar rezando, pero también está la razón de cómo ayudar. Se puede ayudar en el 95% de los casos con este soporte hormonal de la hormona progesterona. ¿Por qué? Porque cuando ovula la mujer, en este caso, queda embarazada, su fase después del día pico, después del día de la ovulación, es muy corta. Mejor dicho, que no está produciendo su cuerpo lúteo después de la ovulación, no está produciendo suficiente progesterona. ¿Por qué? Porque en las capas del útero, okay, es que es impresionante, en las capas del útero, cuando ya ha habido el embarazo, estas capas del útero se nutren a través de esta progesterona para formar una camita. Forma literalmente una camita para que la nueva vida que ya empezó desde la concepción, claro. ¿okay? Ya viene esta nueva vida, se implanta. Pero como no ha habido una producción de hormona progesterona como debe de ser, muy, muy leve, entonces estas capitas se caen. Y es por eso que viene este sangrado que la mujer nota y es el famoso aborto natural. Entonces, eso tiene solución, pero para que la mujer vaya con un ginecólogo, obstetra, especializado en naprotecnología o un consultor médico en naprotecnología, tiene primero que aprender el modelo Creighton. Y algo que quiero que quede bien presente es de que la naprotecnología, que son estos doctores que ayudan de una manera natural, científica y católica, no existe si es que no existe el modelo Creighton. El modelo Creighton es esta gráfica, esta traducción de quién es la mujer de sus marcadores biológicos al papel, para que cuando vaya al doctor, este doctor va a decir, mira, ya sé cómo evaluarte, porque necesito evaluarte cuánta hormona progesterona necesitas, necesito saber si es que ovulas, necesito saber si hay sangrado café o marrón, necesito saber cómo está. Que es otra de las ventajas, ¿no? Del modelo, en el sentido de que como todo está estandarizado, si el doctor en realidad estudió medicina, te va a entender cuando le llevas eso. O sea, no es que no solamente medicina, si estudió naprotecnología. Okay. Bueno, ya la naprotecnología ya como una herramienta de ayuda, ¿no? Como estrategia. A lo que me refiero es la terminología de las marcaciones y todo esto. Un médico, aunque no tenga estudios de naprotecnología, puede entender ¿no? No. Okay. Qué bueno que dices. No. Y ese es un buen punto. No, mira, aunque muchos, lastimosamente, allá afuera dicen que sí, no lo entiendo. ¿Por qué? Tú y yo estamos hablando español. Y estamos en Gringolandia. Yo vivo en Texas, en estos momentos estamos en California y por la gloria de Dios podemos estar haciendo esto. Pero hablamos español. Quizás tú puedas hablar un poco de inglés, yo también otro poco de inglés y nos identificamos. Pero si viene un chino a hablarnos puro chino, por más que este chino sea ingeniero, científico, tú seas el evangelizador, yo sea lo que sea, pues no nos vamos a entender. Entonces, un doctor que no sabe del modelo Creighton, que no sabe qué es lo que significa que la mujer se haya graficado 10CK, que es algo de la terminología, o 10KL, o 10DL, o cómo estuvo su sangrado B, de B que viene de brown, de café o marrón. Si el doctor no ha estudiado esto para entender, no va a poder ni saber qué le pasa a esta persona, ni cómo ayudarla, porque la naprotecnología no es nada más y nada menos que la ginecología y la obstetricia de una manera católica. Pero, por ejemplo, quiero pensar en que algún médico esté viendo esto
y dice, ok, yo quiero como católico formarme en esto. ¿Qué es el primer paso que tiene que tener? ¿Por dónde este médico? Porque también podríamos estar como, supongamos que hay varias personas que se interesan por este modelo como tal, pero si no hay suficientes médicos que puedan ayudar a interpretar esta parte, entonces en un primer paso yo preguntaría, ¿qué puede hacer un médico general o un ginecólogo y todo eso para formarse en esto? Porque precisamente por estar estandarizado, me imagino que eh, la formación está como regulada, ¿no? Sí, es más, hay incluso una estandarización de cómo aprenderlo. Ok. ¿Ok? Primero, aquella mujer, aquel caballero, aquella dama, aquel caballero, que sean ginecólogos o incluso pueden ser médicos generales o endocrinólogos también, que quieran aprenderlo, primero que recen por ello. Y le digan al Señor, Señor, ¿esto es lo que verdaderamente quieres que haga? ¿Por qué? Porque vas a estudiar un montón. Incluso, no solamente los doctores, sino aquel que quiera aprender para enseñarle a otros, como en mi caso, que es el profesional del cuidado de la fertilidad. Vas a estudiar un montón, mínimo año y medio. O sea, es que vas a estudiar. Es un poquito caro, ¿ok? Es un poquito caro. Por ejemplo, en México, cada año, no sé ahorita cómo está con esta peste del coronavirus, no sé cómo están, pero yo sé que cada año van a México, por ejemplo, y hacen un programa educativo en donde muchos doctores de diferentes partes de Latinoamérica pueden hacerlo. Hay una parte que lo hacen en español, hay otra parte que lo hacen en inglés. ¿Okay? Yo sé que ya en Latinoamérica el inglés es muy común, ¿no? Pero es eso, rezar, saber que hay, pedir a Dios por eso, hay mucho que estudiar, es un poquito caro. ¿Okay? Ahora, esos son para aquellos doctores o para aquellas personas comunes y silvestres que quieren aprender esto para enseñarlo a otros. Ese es uno. Número dos, para aquellas mujeres que quieran aprender el modelo Creighton como tal, como por ejemplo conmigo o con muchísimos que hay en Bolivia, en el Ecuador, en México, en Paraguay, en la Argentina, en España, bueno, en Estados Unidos hay algunos que hablan en español. Me pueden preguntar a mí o a ti y yo te mando toda la información de quiénes, Sí, yo creo que al final damos la información. de quienes los pueden ayudar a aprenderlo. Ahora, algo bueno que ha traído esta peste del coronavirus es que se ha virtualizado todo, que ojalá que aquellos que todavía estén viendo al Señor a través del virtual vayan de manera presencial. Todos nos vamos a morir. Esto es un paréntesis. Pero hay doctores de naprotecnología y consultores médicos que están viendo a parejas de diferentes sitios. Por ejemplo, en México ven a otras parejas, incluso dentro del mismo México o fuera de México, a manera virtual, porque pues se grafican. Entonces mandas una foto de esta gráfica, el doctor la ve, te habla contigo. Ahora, en algunos casos se puede, en el país de estas personas se pueden hacer algunos estudios, a veces no. Yo conozco, por ejemplo, de un matrimonio del Perú que rezaron para ir, juntaron el dinero para poder ir y fueron a México a ver a los doctores especializados en naprotecnología en Puebla, que hay una clínica de 3 o 4 doctores. Y yo les enseñé y eso a mí me emocionó porque tú dices, oye, es que del Perú y vas a México para hacerte ver de esto, pero qué raro, o sea, ¿por qué? Y es porque desafortunadamente en ese tiempo no habían doctores especializados. En el Perú ahora ya creo que hay 2 o 3 que pueden ayudar en tu país, ¿no? Aunque también, eso también ponerlo en perspectiva, porque sí, ciertamente voy a hacer una pregunta que quizá con esto de que es caro, pero cuando uno ve a las parejas que quieren tener y optan, por ejemplo, por la inmoralidad de la fertilización in vitro,
pues eso no es como que muy barato que digamos, tampoco. O sea, es carísimo. Y pues yo he tenido amistades que han entrado desafortunadamente en $10,000 eso. en Estados O Unidos. sea, terrible en esa parte. Y no hay una eficacia absoluta. Entonces, además de todo del problema moral de seres humanos básicamente, porque ahí hay una concepción, congelados, o sea, un trato totalmente indigno al ser humano en la fertilización in vitro. Y nuevamente que no es muy barato que digamos, pero aquí me pregunta también, porque digo, siempre me sale mi vena de doctrina social de la iglesia, es, este, ¿por qué es caro en sí mismo? O sea, ¿es el material para el que se quiere formar primero? ¿O es una cuestión más estandarizada al estilo como universidad? Es simplemente darle un valor académico y por eso pues se eleva el precio. Te digo por una cuestión de una vez lo conecto para la razón que me hace preguntar esto. Es porque yo veo la grandísima necesidad, sobre todo en Latinoamérica, con respecto a la sexualidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por un lado se han metido todas estas instituciones gubernamentales, progresistas, etcétera, que a los países pobres ciertamente les dicen, o inclusive a África también, listo, te doy comida y todo eso, pero me incluyes abortos, me incluyes anticonceptivos. O sea, no son madrecitas de la caridad, ni la ONU, ni todas estas asociaciones, se cobran por esta parte, ¿va? Y pues las personas que muchas veces ni siquiera saben leer ni escribir, no tienen una formación como tal, y sin embargo son la gran mayoría de las que están en el planeta, porque 3/4 de la población del planeta vive por debajo de la pobreza. Estamos diciendo la mayoría de las personas no tiene una formación, por ejemplo, en su sexualidad. Entonces yo pienso que qué interesante sería que se hicieran misiones, por ejemplo estas misiones médicas, para poder, por ejemplo, preparar a los médicos y no sé, que alguien haya patrocinadores, si es bastante caro. O sea, yo lo veo un poquito más a extenso, porque si no, ¿no crees que con lo maravilloso que es este modelo pueda ser un bien para muy pocos? O sea, Mira, todo, todo aquel que obra haciendo un trabajo, incluso llevando a Dios en esto de la sexualidad, creo que necesita su remuneración, ¿no? Me explico, ¿no? En mi experiencia, yo he enseñado gratis, pero cuando a ti te dan, cuando a ti te regalan un libro, en muchos de los casos a veces ni lo lees. bueno, exacto. Lastimosamente. Ahora, de los parejas, matrimonios y mujeres que estuve dando gratis, nadie le paraba atención. Nadie, o sea, creo que fueron 20, 30. Uno que por ahí. Yo tenía que estar llamándoles y decirles, oye. Cuando dices es que como que no se comprometían. No se comprometían, no se comprometían. Entonces, vamos a analizar los puntos, ¿no? Para aquellos que lo quieran aprender, cada país, cada estado aquí en Estados Unidos, cada persona que lo enseña pone su precio, ¿no? En mi caso personal, yo les digo, mira, la sesión cuesta $50. Para realmente aprenderlo necesitas la sesión introductoria, 6 a 8 sesiones de seguimiento, más el material. Miren, todo eso, que es un periodo largo, unos 3 a 6 meses, $250. Aquí en Estados Unidos. Que esos 250 se gastan en cualquier cosa también. No solo eso, mira. En Estados Unidos, aquel que no tiene seguro médico, aquella mujer que no tiene seguro médico y se va a hacer ver, son mínimo $175, 150. Si esta persona invierte para darle una formalidad, para darle un compromiso, paga 250, ya serían 2 citas de su ginecólogo, pero le va a hacer para toda su vida. Ahora,
lo de la doctrina social, de ayudar a otros, yo siempre les digo, si hay algún problema económico, lo conversamos. Si tenemos que bajar el Sí, pero yo precio... no me refiero tanto a los que educan, sino me refiero a la Ahorita voy, parte alta. ahorita voy. Sino que quiero esto porque muchos se preguntarán, ¿no? No, Oye, claro, claro. Jean-Pierre hablaba, es caro, ¿no? Entonces, si hay algún problema económico, como les digo a estas parejas, estos matrimonios, a estas mujeres solteras, oye, lo hablamos, lo conversamos y trabajamos. O sea, pero hay que ver una formalidad, ¿ok? Y quieres, aunque parezca mentira, le he enseñado a personas, a una guatemalteca que no hablaba ni español y lo aprendió muy bien. Se le pudo ayudar económicamente porque no podía X, Y o Z, pero le pudo pagar lo que pudo. A personas que me han dicho incluso, oye, me parece barato. No, desde perspectiva. ¿Ok? Bueno, igual en Argentina tendrán sus precios, en Paraguay, en Bolivia, pero es individualizada, ¿no? Entonces, Claro. entonces, cuando tú vas con este profesional, que no solamente va a hablar del modelo Creighton, va a hablar también de un poco de la que es la teología del cuerpo, porque viene si hablamos de cómo está esa relación, empieza a hablar un acompañamiento de este matrimonio o también de esta mujer soltera con esta profesional del cuidado de la fertilidad y llega a un punto en donde literalmente se convierte en una dirección espiritual basada en la teología del cuerpo, en la sexualidad. Hey, ustedes están abiertos a la vida, mira, esto es lo que mejor te puede pasar. Tener un niño es 2, 3, 4 es lo mejor que te puede pasar, sin ni siquiera decirles, oye, ustedes tienen que tener niños. No. O sea, no sé si me explico. Es una dirección espiritual impresionante. O sea, es impresionante, ¿no? Ahora, recuerda, ¿no? Este profesional del cuidado de la fertilidad prácticamente ha hecho una maestría. O sea, cuando yo empecé a estudiar, yo no me imaginé que iba a ser literalmente como una maestría, ¿eh? Y yo he estudiado una maestría en ingeniería también, o sea, y te digo que es que tienes que estudiar. Entonces, tienes que comprar los libros. Por ejemplo, en el caso mío, me tocó ir al Instituto Santo Papa Pablo VI en Omaha, Nebraska, conocer al Dr. Hill. Entonces, yo vivía en ese tiempo en Alabama. Entonces, yo tenía que pagar mi avión para ir allá, el hospedaje, los libros. El curso como tal tienes que pagarlo porque vienen maestros de diferentes sitios. Se hace una camaradería espectacular porque en el caso mío, por ejemplo, me tocó estar con los 4 co-desarrolladores del modelo crédito. Ya hay una que ya está, puedo asegurarlo, está en el cielo intercediendo por esto. Pero los 4 que empezaron hace más de 40 años me pudo tocar, ¿no? Estar ahí. Entonces, sí es un poquito caro. Por ejemplo, en México, por ejemplo, en el programa educativo, yo sé que hay muchas becas para mexicanos con la Universidad Panamericana, si nada más me equivoco. Toda esa información la podemos dar, pero va a haber un costo. Y yo creo que es justo y necesario que haya un costo para que se le dé compromiso, se sepa lo que hace, se motive uno, invite a otros también a aprenderlo. Pero la verdad que... Pero, por ejemplo, a una pregunta, yo un poquito pensando más, quizás hasta un poco idealistamente, pero las misiones, ¿no? No, sí, son médicas, pero sobre todo yo decía, digo, hoy por hoy los estados, sean de izquierda o de derecha, no tengo mucha esperanza yo personalmente en ellos, ¿verdad? Pero es que yo me imagino, es decir, ¿qué tal si hubiera así remotamente o quizás hasta podemos ser ilusoriamente, un estado que quiera formar en este modelo a la población, por ejemplo, ya jóvenes, adolescentes, ya independientemente si te casas o no Ya te existe. casas, o sea, ¿Sabes? sería un tremendo aporte y a nivel general, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, Cristian, yo creo que es el sueño de todo profesional del cuidado de la fertilidad, el sueño del Dr. Hilgers. Por ejemplo, en Polonia, el sistema de salud ya está incorporando esto. Y te lo digo,
aquí en Estados Unidos, yo sé que hay muchos doctores católicos que están ya metidos en la administración de Trump, Ya, intentando meter esto. ya. ¿Por qué digo? Mira, si tú enseñas a una ciudad, y ha pasado en Uganda, en un país de África, Sí, sí, sí. ¿ok? Pero si tú enseñas en una ciudad que el Estado cobre $30 a esa pareja, a esa mujer, ese Estado se encarga de tener 5 o 6 personas que enseñen, 5 o 6 profesionales del cuidado de fertilidad, gana el Estado, gana la pareja o la mujer soltera, gana el médico y ganan todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que viene el demonio y ese capitalismo salvaje del cual estábamos conversando hace un ratito, y el doctor común y silvestre no quiere ganar 30 ni 50, quiere ganar 1000. Ya. Y empieza todo esto de esterilizaciones que en este país... No, y la presión de todas estas empresas anticonceptivas, o sea, Bueno, eso no se puede quitar, o sea, desafortunadamente que... pero Ya. si el gobierno dice yo quiero invertir y quiero ahorrar dinero, Nada mejor que eso. Ya. oye, es que es impresionante. Ya. O sea, es más, ¿cuánta mujer en Estados Unidos que no tiene medios económicos pero va a dar a luz? El gobierno la apoya, le da algunos, que no creo que sea de alta calidad, pero por ejemplo, a los 5 meses del embarazo tiene opción a ir con un doctor que se lo pone el Estado. Yo no estoy muy enterado de eso, pero sé que hay algún tipo de ayuda con esto del Medicaid, algo por el niño que va a ser ciudadano americano. Pero si tú a esta mujer aprendió desde un comienzo esto, que es salud preventiva, No, es que esto que tan solo aprendiéndolo, tan solo ella graficándose con el esposo, ni siquiera va a tener necesidad de estar a la loquera de ir con un doctor X a un momento X, porque ya sabe qué es lo que le está pasando. Si no le pasa nada porque se lo dice su cuerpo, pues sigo con mi embarazo o con donde esté. No, inclusive no, volvemos a lo mismo, hasta en los efectos de relación, por ejemplo, cuando uno trata violencia intrafamiliar y todo ese tipo de cuestiones, pues no se dan cuenta que ni siquiera el problema es de que la esposa no quiera al esposo, es que simplemente hormonalmente está tan desequilibrada la mujer que no aguanta ni los pantalones que trae el puesto. Sí, entonces, o sea, no solamente inclusive en el aspecto físico, sino en varias áreas a nivel social se resuelve mucho en esta parte. De hecho, yo, por una cuestión de austeridad misionera, trataba, por ejemplo, en la alimentación, pues ahora sí que comer pues, lo más barato. Hasta que una vez me dijo una persona, y realmente dice de verdad, y me dijo, lo que te ahorras en comida, lo vas a gastar mañana en medicina. Y es cierto. Es cierto. Porque, digo, no es que ahora yo coma súper sano, porque tampoco decimos en México me pongo mis moños, cuando lo que hay que para comer y claro. punto. Pero yo empiezo a seleccionar y honestamente me he enfermado menos. O sea, yo he visto entonces... El famoso gluten free y todo eso. Sí, no, la cuestión más verdes. Yo me empecé a revisar, me empecé a dar cuenta, o sea, nos están tupiendo de azúcares en los alimentos. Así es. El cereal X. No, y luego una cuestión que este capitalismo salvaje que intenta engañar precisamente para la ganancia. Cuando yo veía, no sé, supuestamente barritas o alguna cuestión supuestamente nutritiva, no es lo mismo barritas de fruta que sabor a fruta. Y eso a veces y te lo venden con el palabrerío. Es que yo no sé cuántas personas hacen la diferencia. No es lo mismo que una cosa sea de fruta y otra cosa es que sepa fruta, ¿va? Entonces, y te lo ponen así, entonces, y vamos poniendo un paralelo con estas de las hormonas artificiales, son puros saborizantes artificiales que te hacen daño, etcétera. Repito, esto desafortunadamente está totalmente plagado
y es casi imposible zafarse de todo esto, pero ya empieza a ser la diferencia cuando tú eres consciente de esto. Y yo creo que ayuda mucho este modelo, ¿no? Eres consciente de tu sexualidad. Efectivamente. Es que volvemos al problema de todo, de todos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy hijo de Dios? Tengo que cuidar mi cuerpo en la alimentación, ¿no? En mi sexualidad. ¿Soy yo verdaderamente hombre? ¿Hago feliz a mi esposa sexualmente? Y ojo, porque muchos piensan que la sexualidad es lo genital. Va mucho más. Lo genital es minutos. Yeah. Minutos. Claro. Punto. Minutos. Y a veces hay hombres que ni lo ven. ¿Ok? Pero va más allá, ¿no? O sea, a otra cosa de lo que se le mete, y comentaba hace un ratito del modelo Creighton, es que todo esto de los aspectos multidimensionales de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es espiritual, física, intelectual, que hablabas, ¿no? Creativa, emocional. ¿Cómo todo esto tiene que estar unida a la persona, al alma de la persona, para poder tener un sexo como Dios manda? Que de hecho, aquí evidentemente el foco principal pues es la mujer, porque es la que hace toda esta cuestión de la mucosidad y todo ese tipo de cuestiones. Pero el hombre es a lo no, que voy. o sea, El hombre, ¿qué involucración o en qué se involucra dentro del modelo Creighton? en todo, en todo. Algo sencillo que hacemos muchos de los practitioners es de que, muchos de los profesionales del cuidado de la fertilidad, es que el hombre es el que va a graficar. El hombre es el que va a estar atento qué es lo que tiene que poner. Ella le informa a él y él es el... Okay. Ándale. Pero no es ándale, a hacerlo. Querida señora, ahí está. Se informa. No solo eso, o sea, es impresionante. La mujer literalmente puede estar conversando con alguien, después viene otra persona y está conversando con las dos, lleva la conversación como si nada, después viene el niño y le hace... La mujer puede hacer tantas cosas y lo hace en la casa, en donde sea, la mayoría, ¿no? Entonces tiene tantas cosas, pero si el hombre está metido en la jugada, hey, mija, se observó, hey, ¿cómo estás hoy? ¿Estás fértil o somos fértil? Cuéntame. Hey, ¿te acordaste de que tienes que hacer esto? Hey, no te olvides, grafícate. Hey, no te olvides, obsérvate. El hombre tiene que estar metido. El hombre tiene que estar metido porque cuando el hombre habla de mucosidad cervical, cuando la mujer está en la casa con el hombre y la mujer le grita al hombre, ven al baño y quiero que veas esta mucosidad cervical, y le enseña cómo se estira, y el hombre ve eso, cuando ya el hombre empieza a hablar con la mujer de eso, es que pueden hablar incluso hasta del fútbol. Y si es que hay dos cosas aquí bien interesantes, porque, por ejemplo, a nivel del sacramento del matrimonio, las personas que vayan a querer entrar y profundizar en esta cuestión del modelo, sacar este recurso del sacramento, que es darse cuenta, o que no se les olvide, de que ya tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo. Es decir, que el esposo, al entrarse en este modelo, espiritualmente está revisando su cuerpo. Sí, es el de su mujer, sí, pero es que es suyo. Y ya no le pertenece a él, sino a ella. Exacto. Y a ella no le pertenece. O sea, en esta mística... Y Pablo lo decía en Corintios. Ya, claro. Lo decía en los Corintios. Y la segunda, yo no sé si, me imagino que habrán tenido algún tipo de experiencia, inclusive de maduración de la propia fe, o inclusive iniciación de la fe a raíz de esto. ¿Por qué lo digo? Yo estuve en una misión de migrantes al sur de la Florida, y llegaba uno de los quiroprácticos, creo que él fue presidente de quiroprácticos de todo el país, muy capacitado, y donaba, creo que uno o dos sábados al mes, simplemente para hacer desbloqueos, ¿verdad? No podía hacer mucho porque pues no está en su consultorio y por cuestiones de demandas y todo este tipo. Entonces lo que decía la gente es, yo vengo a desbloquearlos, les movía todo esto, dice, pero sobre todo educarlos. Y siempre contaba una experiencia. Él decía,
no me van a creer, yo ahorita estoy viviendo una misión católica, pero yo era ateo. Pero cuando empiezo a estudiar el cuerpo humano, es que es imposible no ver a Dios ahí. Dice, tenemos una farmacia adentro, el orden que tiene, entonces ahí empecé a agarrar fe. Entonces yo digo, cuando esto precisamente por ser tan sistematizado, tan todo esto, tú ves el orden que Dios ha puesto, la mano de Dios ahí, o sea, eso no es obra de la casualidad, ¿no? Entonces ya es un impacto a nivel de maduración de la fe, que el entrar ahí te puede ayudar a madurar tu fe, o repito, no sé si hay gente que a partir de eso empieza a decir, ¿sabes qué? Creo que sí, yo que creía que no que existía Dios, es que es impresionante el cuerpo humano. No sé si ha habido algún tipo de experiencia en este sentido, ¿eh? De ver en este orden de lo maravilloso de lo que es la fertilidad del cuerpo de la mujer, o sea, todo ese tipo de cuestiones, necesariamente yo creo que para el que está abierto debe de madurar o ver a Dios ahí. Eh, es que hay las dos palabras más buscadas en el internet es Dios y sexo. Y si tú juntas eso y das una, no tanto explicación, sino un compartir en donde llegas al corazón y lo palpas porque lo vives, porque ese matrimonio va al altar de su cama desnudos como lo trajo Dios al mundo y hablan de todo eso. Olvídate, es que estoy convencido de que eso pasa. Y sobre todo, por ejemplo, aquí con el hispano, ¿no? Con el caballero, ¿no? Porque el caballero es el que menos va a misa. Y si tú le preguntas por qué no va a misa, no, es que no estoy haciendo las cosas como deben de ser, ¿por qué voy a ir? Y cuando entras al fondo, llegas a esto de la intimidad de que hay veces en que mi Señor está tomando los anticonceptivos, pero eso va en contra de mi fe. No quiero que lo tome, o ella no quiere tomarlos, pero para satisfacer, entre comillas, a su esposo, lo hace, y viceversa. Entonces, porque también está el condón y todo eso, ¿no? Yeah. Los espermicidas y todo eso. Pero al fondo de ese corazón, de ese matrimonio, cuando no le das a entender que todo, la cama, en cuidado de los niños, en educar a los hijos, que ese es otro tema, cuando tú no metes todo eso a Dios, cuando no pones a Dios en todo eso y en el matrimonio, en la familia, pues no llegas a Dios como debe de ser. O diría Santa Catalina de que, palabras más, palabras menos, Santa Catalina Siena decía que cuando se tiene amor, pero no se tiene primero amor a Dios, todo lo demás se va a amar desordenadamente. Porque inclusive podemos hablar que hay personas que en realidad quieren a su esposa, a sus hijos y todo eso, para no estar Dios, si hacen unos rayos X realmente, todo eso, van a encontrar que hay un desbalance, o sea, hay una cuestión que no está bien, o a lo menos en el sentido ya de carencia, con lo que habíamos ya mencionado, de lo que se va a dar cuenta es de que todavía le falta mucho más de plenitud a la relación con su esposa, con sus hijos, precisamente porque la diferencia de quien pone orden, ahí no está. Totalmente acuerdo. Pues mira, para información, gente como tanto los médicos que quisieran especializarse, como la gente que quisiera aprender el método y todo esto, ¿por dónde empezarían? Si ellos quieren, me pueden escribir a mí o mandarme un mensaje por el WhatsApp. Mi número de celular es 256-694-3435 con el +1, ¿no? Para Estados Unidos. Mi correo electrónico es JEANPIER Cortés CORTES FCP@gmail. Sí, de cualquier manera, en la descripción voy a dejar la información para que sea más fácil para... Entonces, con mucho gusto yo les puedo hacer el filtro, ¿no? O sea,
Y me ha pasado, ¿no? Porque doy mi información y me llaman de Colombia, me mandan un mensaje de Colombia y vamos, ahí van a las personas que están en Colombia, en México. Entonces, con mucho gusto, es más, pueden ir, hay varias ya, hay varias información en el Facebook en español, videos en español, otros profesionales del cuidado de la fertilidad han hecho. Hay páginas, por ejemplo, la clínica en Puebla, la página es Clínica Napro, así todo junto, Clínica Napro, napro.com. Pueden ahí ver los doctores. Hay varios videos del doctor, por ejemplo, Miguel Ángel Domínguez Mena, un buen tipo al cual tuve el privilegio de conocerlo. Y hay mucho, ¿no? A ver, bueno, hay algo. No hay mucho, hay algo, pero hay. Ya. Sobre todo en español. Hay muchísimo en inglés, pero en español hay muy poco. Ujú. Bueno, pues eh, a fin de terminar siendo un resumen o una síntesis de Ujú. todo esto, en resumen entendemos que la sexualidad va más allá de la parte de la genitalidad, pero dentro de esta parte de la genitalidad tiene que estar dentro del orden que Dios ha dado, ¿ah? Y no por una cuestión policíaca ni nada por el estilo, sino por una cuestión de plenitud, ¿ah? Que estamos llamados a ser pleno en todas nuestras áreas, ¿ah? Entonces, también me gustaría hacer rápido un paréntesis en esta parte. Aquellos que hayan llevado toda su sexualidad con anticonceptivos, preservativo, todo ese tipo de cuestiones, también tener un tanto de paciencia para con uno, ¿ah? Porque en realidad yo digo que son más víctimas que victimarios, ¿verdad? Porque no se les ha enseñado, porque sus médicos han abusado de esa parte, Sí, porque hay una industria sí, que, o sí, sí, sea, sí. entonces, No, y no sentirse, oye, en el caso mío, Jean-Pierre estuvo hablando esto, Jean-Pierre estuvo, porque me dicen, ¿no? Que Jean-Pierre estuvo criticando a aquellos que se han hecho la fertilización en vidrio, y Jean-Pierre dice, no, 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 o sea, yo no estoy juzgando a la persona, yo sí estoy juzgando el el acto, acto, o totalmente. sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es malo? ¿No? Y mira, y si lo has hecho, lo que hayas hecho, bienvenido al club, Claro, ¿ok? Estamos en una iglesia fundada por Jesús que quiere, llena de pecadores, pero pecadores que quieren ser santos. claro, claro. O sea, que queremos hacer un borrón y cuenta nueva, aprendiendo, quizás no lo sabía, y buscar ayuda, ¿no? O sea, hoy en día lastimosamente hay muy buenos sacerdotes y hay unos malísimos sacerdotes que hay que rezar muchos por ellos, incluyendo obispos, que quizás te dicen, me ha tocado a mí, oye, la fertilización in vitro no hay problema, todo está bien. No sé, o sea, cantidad de gente que me escribe, me fui a confesar y el padre fue el que me dijo que use anticonceptivos, entonces yo digo, Dios mío. Oye, utiliza los anticonceptivos. Entonces quiero que eso quede presente, o sea, no estamos juzgando al cura, al obispo, a la pareja, no. El acto, sí, eso no es cierto, eso va en contra de Dios. Y subrayar, va en contra de Dios, no porque a Dios, vamos a decir, le dañemos como tal, sino porque, Nosotros, exacto, uh-huh. o sea, a Dios no le gusta, pero porque nosotros nos dañamos. O sea, finalmente, pues, y es un concepto, o sea, quizás no estamos, me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero yo no voy a misa para que Dios se sienta bien. ya, claro. Él es omnipotente. Ya, Es que Él no me necesita a mí. ya, Yo soy el que necesito a Él. ya. Yo lo necesito a Él. Igual con esto. No, que Dios... No, 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 no. Porque tú te mueres y no vas a ir al cielo. Ya, Si te mueres haciendo eso y no te has arrepentido, es que no vas a ir al cielo. ya. Punto. Sí, no, hay una cuestión que quizá ya también da para después. Sí, sí, sí. Ayer lo estaba hablando con Jean-Pierre, de cómo también esta cuestión de varios neurólogos que ni siquiera son creyentes, hablan de que hay indicios de que hasta en la propia carga del esperma venga
una carga de estrés del varón, ¿verdad? Y cómo toda nuestra potencia no solamente es física, sino psicológica y espiritual. Y es por eso que yo siempre he creído que muchos de los traumas, también muchas de las bendiciones, no comenzaron después de que nacieron, vienen desde el propio vientre. Sí. O sea, la cuestión, a veces cuando se dice que la iglesia como que tiene un problema con el sexo, porque todo es la parte del sexo, pero es que cuando tú ves lo fundamental y esencial que es el sexo en cuanto a la humanidad, o sea, si no, no existiéramos, o sea, de ahí arrancamos la vida, de ahí arranca la relación entre el hombre y la mujer, o sea, de ahí arranca, o sea, no es un tema accesorio. No es un tema cochambroso, ¿no? Eso claro. es un tema que es necesario hablarlo. Y lastimosamente hoy en día no se habla, ¿no? Yeah. Bueno, última, ¿cómo que te gustaría cerrar como invitación? O... Yo lo que digo es, donde estemos en estos momentos, ¿qué puedo hacer para ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre de familia? Preguntar, investigar y no asumir algo, ¿no? Sobre todo vuelvo, insisto, a esto de la gran confusión que existe en la iglesia con nosotros los laicos y con el clero. Entonces es eso, ¿no? De no quedarnos ahí, de averiguar y pedirle a Dios, enséñame, ayúdame, guíame, búscame, ayúdame, dame las personas que me puedan ayudar, porque no quiero separarme de ti. Bien. Bueno, pues terminamos con una oración. Y esto vamos a encomendarlo con aquella que ciertamente es inmaculada, pero que su relación de pureza de ese ser inmaculado lo vivió en un contexto de pecado muy diferente a lo que pasó Eva. Eva era también inmaculada, pero dentro de un contexto inmaculado. Es decir, nuestra Santísima Madre recibió ciertamente el regalo de ser inmaculada, pero tiene un mérito a ella porque ella permaneció inmaculada dentro de un mundo de pecado. Y es por eso que nos podemos acoger a ella, porque ella conoce nuestras miserias y porque ella nos puede ir guiando a esa pureza que nos puede hacer capaces de recibir más plenamente a su Hijo. Por eso le encomendamos los frutos de este diálogo, le encomendamos los matrimonios, la sexualidad muy propiamente de esos matrimonios. Le encomendamos a aquellos que viven la sexualidad fuera del matrimonio, sea en pareja o solteros, para que puedan ver que la sexualidad es exclusiva, es un bien exclusivo del matrimonio y no por una cuestión restrictiva, sino por un aspecto de que Dios nos quiere plenos y es en ese contexto en donde se puede dar plenamente. A ti entonces, Santísima Madre, te decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, con esto nos despedimos. Les dejo abajo en la descripción la información que dio Jean-Pierre y pues de a poco, pero siempre caminando, siempre en ese proceso. Muchísimas gracias. Ánimo.